Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. En este episodio estaremos conversando con Valentina López acerca de celos, exclusividad y acuerdos en relaciones no monogámicas. Bienvenida Valentina, ¿cómo estás? Hola querida, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Es un placer realmente porque yo estudiaba con Adipa cuando estaba en la universidad y también mucho después, hasta el día de hoy sigo estudiando, así que es Mira, me encanta real estar acá. Genial. Bueno Valentina, cuéntanos acerca de ti, de tu profesión, de tus pasiones, queremos conocerte. Vale. Bueno, a ver, soy nortina, soy del norte de Chile, de Iquique. Bueno, yo en realidad nací en Chuquicamata, que hoy ya no existe, es un pueblo fantasma, así que eso es un dato de color rosa. Interesante, mira. Sí, pero soy del norte, yo estudié acá en Santiago, en la Universidad Adolfo Ibáñez, hice mi magíster en psicología clínica y en realidad más que todo esto, a mí lo que me interesa siempre decir es que yo siempre fui como una loca del amor. A mí siempre de muy chiquita me apasionaba el amor, como esta energía, me parecía que era una locura como cómo podía ser que algo que es tan intangible mueva tanto, ¿no? Movilice tanto a las personas. Entonces de chiquitita yo siempre supe que me quería dedicar a cualquier cosa que tuviese que ver con los vínculos y el amor. Cuando estudié psicología lo tenía súper claro que quería dedicarme al área de los vínculos y estudié un diplomado de terapia sexual y terapia de parejas. Y un poco así fue como empecé a acercarme hacia lo que yo creo que era algo que era mi destino hacer realmente, que es dedicarme al acompañamiento no monogamias, porque cuando yo empecé a conocer este mundo, me di cuenta de lo mucho que me hacía sentido y me atravesaba como persona. Así que dije, esto es lo que yo quiero con mi vida, ¿no? Como que en la medida en que pude ponerle palabras y conceptos a esto que a mí me hacía tanto sentido, ¿no? Desde mi vivencia como persona no monógama, empecé a meterme en esto, a estudiarlo, a formarme. Yo me fui afuera a estudiar a España y ahí fue un poquito donde pude conocer esto y formarme desde la vereda más formal, más académica. Y así fue como empecé esto. Mira, y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia viviendo en España y estudiando allá? Fue muy increíble, creo que la vivencia de vivir afuera, ya sea de estudiar o de ir a trabajar afuera, se la recomiendo a todo el mundo porque te abre la cabeza y te obliga a sacar herramientas de repente de cualquier lado, ¿no? Para sobrevivir, así que la recomiendo muchísimo. Pero fue muy bonito porque yo allá en España tuve la suerte, si se quiere, de caer en un mundo muy alternativo, muy diferente, que me mostró un poco, ¿no? Que eso que yo siempre supe de mí misma, que yo quería amar y vivir mi vida, mi sexualidad y mis vínculos de una manera diferente a la que yo había aprendido durante toda la vida, allá pude ver que se podía hacer, ¿no? Y conocí a otras personas que también lo hacían. Y empecé a leer los poquitos libros que en ese momento habían de esto y empecé a darme cuenta que era poca, pero había representatividad de eso que a mí me hacía sentido afuera, ¿no? Y entonces, en la medida en que yo empecé a ver esto en otras personas, en referentes, en los medios, lo poquito que había, dije, bueno, esto me hace sentido, yo por aquí quiero ir. Y en su momento, cuando yo quise buscar acompañamiento terapéutico y ayuda para acompañar mi propio proceso no monógamo, no la encontré. Y en realidad lo que encontré muchas veces fue mucha violencia sistémica, mucha mirada de juicio de parte de los terapeutas, mucho desconocimiento también del modelo no monógamo. Claro, y eso yo me hacía sentir tremendamente sola, ¿no? Y tremendamente como expuesta, porque era como, bueno, ¿qué pasa con las personas que queremos algo diferente, ¿no? ¿Cómo acompañamos nuestro proceso? También muy vulnerable, me imagino. Totalmente, era como, bueno, ¿qué hacemos las personas que no queremos lo que quiere todo el mundo, ¿no? ¿Cómo nos acompañamos de mejor forma? Te empiezas a cuestionar, me imagino, a ti misma. Por supuesto. También, un montón. Por supuesto. Y esta es una de las grandes cosas que yo siempre menciono con el tema de las no monogamias, que al final la falta de representatividad en los medios, la falta de referentes, la falta de información que tiene este mundo, justamente hace que los problemas muchas veces se vivan en solitario, nos sintamos mucho más vulneradas y expuestas y muchas veces esto afecta a nuestra salud, no solo mental, sino física, ¿no? Porque hay una cosa de vivir esto desde la marginalidad y la invisibilidad, ¿no? Así que bueno, cuando en su momento yo dije esto no hay quien nos acompañe, hay que hacerlo, este espacio. Así que así fue como llegué a esto. Bueno, y mira, para comenzar ya,
En comparación con la monogamia tradicional, ¿qué diferencias observas en cómo se entiende y se vive la exclusividad dentro de las relaciones no monogámicas? La exclusividad para mí, lo que pasa es que creo que la principal diferencia es que en la monogamia la exclusividad no es algo que se pone en tela de juicio, ¿sí? Se da por sentado muchas veces, ¿no? Se asume que vamos a ser exclusivos en algún punto. Hay mucha ansiedad también en torno a cómo se vive esa exclusividad. Yo escucho mucho a mis amigas, por ejemplo, y a muchos pacientes también, mucha ansiedad en torno a qué somos, ¿no? Como en qué momento nos ponemos esa etiqueta para descansar un poco sobre esa ilusión de seguridad, que es un poco la que te da la etiqueta, ¿no? de la exclusividad. Entonces es algo a lo que uno se adhiere tácitamente, ¿no? Como que hay un acuerdo que no se llega a conversar, pero que es como que, bueno, todos damos por sentado que somos exclusivos. Claro, de esto me pasa eso, como se conversa, no se conversa. Exactamente, Sí, exactamente. En cambio, en las no monogamias, tenemos que entrar a conversar y a acordar, ¿no? ¿Qué entendemos por exclusividad? Queremos adherirnos a lo que entendemos por exclusividad. Si queremos exclusividad, ¿en qué área queremos exclusividad? ¿Queremos exclusividad en lo sexual? ¿Queremos exclusividad en lo afectivo? No queremos exclusividad, ¿no? Queremos darnos la oportunidad de explorar con otras personas fuera de la relación. ¿Qué es lo que queremos explorar? ¿Cuándo queremos explorarlo? ¿Queremos explorarlo juntos? ¿Queremos explorarlo por separado? ¿Queremos mantener exclusividad en esta área pero en esta no? Entonces hay que entrar a desmenuzar el concepto y para eso tenemos que sentarnos a conversar y a tener una conversación incómoda. Que puede ser incómoda, ¿no? A veces no, pero por lo general suele ser incómoda. Y yo diría que esa es la principal diferencia, ¿no? Como que por una parte se da por sentado, por otra parte hay que entrar a conversarlo. Muy importante ahí la comunicación, Sí. realmente. Bueno, ¿y qué son los celos desde una perspectiva psicológica y qué función cumplen en nuestras relaciones? Este es un tema que es muy polémico, así que me gustaría que tocáramos ese tema. Sí, top one. Los motivos de consulta de no monogamia, sí. Vale. A mí lo que me gustaría igual, antes de entrar a lo que son los celos, me gustaría diferenciar los celos patológicos, ¿no? Como de los celos normales, entre millones de comillas, ¿no? Como más comunes. Porque hay mucha confusión respecto de esto, hay mucha ansiedad de parte de las personas que llegan al espacio de terapia, ¿no? De hasta dónde mis celos son patológicos, cuándo son enfermizos, cuándo no son enfermizos. Exacto, ¿cuál es ese límite? Exactamente, ¿no? Como cuál es ese límite. Y para hacer la distinción, ¿no? Los celos patológicos o la celotipia es un subtipo del trastorno delirante que requiere de que, es decir, en la persona hay una creencia inquebrantable de que la otra persona está siendo infiel, a pesar de que no haya evidencia que corrobore eso, ¿sí? Es decir, hay una falta de evidencia, pero hay una creencia inquebrantable de esto. Y esto afecta el diario vivir de la persona, ¿sí? Afecta su bienestar, afecta su tranquilidad, afecta su funcionalidad, ¿sí? De estos celos, como no voy a hablar de los celos, que son la emoción compartida que todos tenemos, ¿sí? Porque los celos al final son una emoción más, ¿sí? Son una emoción compleja, es decir, que está compuesta por emociones más básicas, pero son una emoción que todos compartimos al final. Todos alguna vez en la vida hemos sentido celos. Y los celos son si nosotros lo tuviésemos que poner como en una fórmula, ¿no? A mí me gusta mucho es ponerlo un poco así, ¿no? Si nosotros tuviéramos celos, sería celos igual a enojo más miedo, ¿sí? A grandes rasgos. Obviamente los celos se componen de muchas más cosas, pero si nosotros pudiésemos como entrar a desmenuzarlo, que es la idea para poder trabajar de mejor forma los celos, entendemos que los celos son igual a enojo más miedo. ¿Y por qué me gusta a mí trabajarlo de esta manera? Porque cuando una persona siente celos, las personas por lo general se desorganizan totalmente, ¿no? Y sienten que algo muy grande, muy potente, muy inmanejable los está abordando por completo. Por eso para mí la importancia de comenzar a desmenuzar esta experiencia, porque en la medida en que nosotros empezamos a desmenuzarla, podemos entender qué es lo que nos está comunicando esta emoción, ¿no? Finalmente las emociones lo que hacen es comunicarnos cosas. ¿Qué es lo que nos están comunicando los celos? ¿Qué es lo que te están queriendo decir tus celos? Y en la medida en que los percibimos de esta manera, son mucho más abordables, son mucho más manejables, son mucho menos atemorizantes, ¿no? Que Sí. es como esa sensación de cuando uno tiene celo. Y por otra parte, a mí siempre me gusta decir que los celos son normales. Los celos, Sí. todo el mundo siente celos, ¿sí? Hay mucha vergüenza en torno Hay a la mucha emoción de vergüenza. los celos. Están A súper uno no le gusta demonizados. decir que siente celos. Absolutamente, están muy demonizados los celos. Entonces, claro,
la persona no solo llega con toda su inseguridad y con todos sus celos, sino que encima llega con vergüenza porque siente celos, llega con culpa porque siente celos. Por eso es tan importante para mí como normalizarlo. Todo el mundo siente celos, todos hemos sentido celos alguna vez, y en ese sentido lo que hay que hacer es mirar el celo como una brújula que nos está indicando hacia algún lado, ¿no? Como que es lo que tenemos que escuchar. Claro. Entonces los celos, como te decía hace un ratito, son una mezcla entre el miedo y el enfado, ¿no? Miedo porque se nos avisa de que hay algo que para nosotros es importante y que está viéndose amenazado, y por otra parte el enojo que nos avisa que se ha traspasado un límite personal. Entonces, ¿qué límite personal es el que se nos va a llevar? ¿Qué es eso tan importante para ti que sientes que se está viendo amenazado? ¿Es la persona? ¿Es un rol dentro de la relación? ¿Es un momento? ¿Es un espacio íntimo que tú sientes que es para ti? ¿No? ¿Qué es eso que se está viendo amenazado? Y para mí esto es súper importante, ¿no? Cómo hacer esa distinción. Y luego hay otras cosas que pueden afectar que una persona sienta más o menos celos, que pueden ser baja autoestima, problemas de comunicación en la pareja, historias de infidelidad también, ¿no? Cuando uno ha estado en una relación en donde ha sido víctima de una ruptura de acuerdo, es inevitable estar un poquito ahí más sensible a una experiencia de los celos, poco autoconocimiento también, ¿no? Estilos de apego más inseguros. Son como muchas cosas las que pueden involucrarse ahí. Pero finalmente es eso. Claro, en resumen, traen información y hay que poner ojo a esa información, cuestionarse como lo que está pasando y frente a eso como no evitarlo, sino que actuar. Exactamente, totalmente. Bueno, y siguiendo con los celos, cuando hablamos de relaciones no monogámicas, muchas personas asumen que los celos no deberían aparecer. Sí. Desde tu experiencia, ¿cómo se viven realmente los celos en estos vínculos y qué situaciones suelen activarlos? Sí, todas. No, creo que los celos son justamente el motivo número uno de la consulta en lo que es el acompañamiento a no monogamias. Y por lo mismo creo que es tan importante justamente esto, ¿no? Como poder hablarlos, poder naturalizarlos y normalizarlos en las personas. Generalmente en el acompañamiento a no monogamias lo que más se ve son experiencias de celos por ejemplo, cuando ha habido una ruptura de acuerdos, se despiertan los celos. Cuando hay que sentarse a establecer los acuerdos, ¿no? Y uno tiene que plantearse posibles escenarios, puede despertarse también hay una experiencia de celos. Cuando, por ejemplo, en un vínculo hay una de las partes que está viviendo una ENR, que es la famosa energía de la nueva relación, ¿no? Como cuando yo estoy con una persona, estoy frente a un estímulo novedoso que me genera toda una serie de cosas, y eso se llama, ese proceso como de pseudo enamoramiento, se llama energía de la nueva relación. Cuando yo estoy en un vínculo y mi pareja, por ejemplo, está viviendo una ENR, a mí posiblemente se me despierte celos, ¿no? Entonces frente a eso también hay bastante motivo de consulta. Por ejemplo, en modelos de relaciones más swinger, cuando hay espacios de intercambio, por ejemplo, también la experiencia de los celos es algo que suele despertarse bastante, y es súper importante saber cómo acompañar de mejor forma los celos de cada persona. Así que eso sí. Y algo que a mí me gusta mucho siempre decir respecto de esto en el tema de las no monogamias es el concepto de la compersión. No sé si lo conoces. No. La compersión es esa emoción, ese sentimiento de alegría genuina que dentro de la comunidad no monógama, ¿no? Se habla mucho de este concepto, se entiende cuando nosotros vemos a nuestro vínculo interactuar o vincularse o explorar su afectividad y su sexualidad con otras personas. ¿Sí? Esa es la compersión. Y el tema es que la compersión durante mucho tiempo se ha entendido como lo opuesto a los celos. ¿Sí? Es decir, como que los celos estuviesen en un polo y la compersión estuviese en otro. A mí me parece que concebirlos de esta manera, como cosas opuestas, genera una presión muy grande, ¿sí? Y muchos niveles de frustración, porque en el fondo lo que yo veo mucho en el acompañamiento es que la gente llega muy frustrada por no sentir compersión, ¿no? Entonces me siento mal porque ¿por qué no me puedo sentir compersiva con mi pareja? Y es como, bueno, o sea, ahora no solo tenemos que gestionar toda tu emoción y mirar toda esa vulnerabilidad y cuidarla y traducirla en cuidado, sino que además tenemos que sentirnos felices, ¿no? Y compersivos, por favor. Hay toda una presión detrás. Exactamente, genera una presión muy grande. Entonces a mí lo que me gusta es como poder entenderlos como cosas complementarias al final. Es decir, podemos sentirnos inseguras, podemos sentirnos expuestas, vulnerables, pero podemos sentirnos a la vez contentas de que nuestra pareja, por ejemplo, está yéndose a una cita, ¿no? Y está pudiendo explorar algo que nunca pensó que podía explorar. Bueno, y finalmente es una exploración también, o sea, es algo nuevo para ambas partes, entonces... Totalmente. Pueden surgir estas emociones, como es totalmente válido. Totalmente. Sí.
Bueno, y cuando aparecen conflictos asociados a celos o inseguridad, ¿qué rol cumplen los acuerdos? ¿Qué tipos de acuerdos suelen establecerse y qué pasa cuando no están claros? Sí. Vale, a mí me gusta, cuando me preguntan por los acuerdos, siempre distinguir quizás entre los conceptos de límite, acuerdo y regla, que creo que cuando estamos recién entrando, empezando a familiarizarnos con la no monogamia, estas cosas pueden como confundirse un poquito y es importante tener eso claro. Los límites, que son como el concepto más conocido, ¿no? Hoy en día son como súper conocidos el tema de los límites. Los límites son personales, como primerísima cosa. Entonces, tiene que ver con lo que yo hago o dejo de hacer en pos de mi bienestar, ¿no? Por ejemplo, como persona no monógama, ¿no? Yo no me voy a vincular con una persona que entienda el amor y la sexualidad desde una lógica más monógama. No lo voy a hacer, porque yo ya sé que a mí eso no me hace sentido y eso puede generarnos desencuentros que no van a llevarnos a un buen puerto. Entonces, para mí es un límite, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo hago o dejo de hacer. Yo no te pongo límites a ti. Los límites son personales. ¿Qué más? Las reglas, ¿no? Como segunda cosa. Las reglas son imposiciones que yo le hago a la otra persona sin que haya necesariamente un consenso o un chequeo de su parte, ¿sí? Por ejemplo, en un contexto no monógamo, no te puedes quedar a dormir a la casa de esta persona después de la cita, aunque quieras, porque yo me siento mal, si eso pasa. Eso sería una regla. Y luego están los acuerdos, que los acuerdos son pactados, es decir, habiendo identificado mis límites, habiendo identificado mis necesidades, ¿cómo traducimos eso en un acuerdo que acoja las necesidades de ambas partes o de las 3 partes o de las 4 partes, dependiendo de cómo sea el sistema afectivo, ¿no? Y eso sí que lleva un consenso, un chequeo. ¿Cómo hacemos para encontrarnos en el medio, ¿no? ¿Cuáles son más o menos aconsejados? Depende, porque depende mucho del momento de esa relación. Por lo general, las parejas que llegan a terapia buscando abrir su relación necesitan de muchos más acuerdos y de algunas reglas respecto de parejas, por ejemplo, que ya llevan mucho tiempo en la no monogamia. Esto puede ser dinámico, me imagino, también. Cambian un montón. Y esto es súper importante, qué bueno que lo dijiste, porque hay quizás un anhelo a que esos acuerdos se queden en la mesa, sobre la mesa para siempre, ¿no? Y la realidad es que las personas vamos transformándonos en la vida, vamos mutando, y es súper importante que los acuerdos muten con las personas de la relación. Así que eso, por lo general, los acuerdos más típicos que se hacen son respecto de la salud sexual, ¿no? Como qué métodos de barrera vamos a ocupar, cada cuánto vamos a realizarnos los chequeos de sangre, por ejemplo, ¿no? Búsqueda de enfermedad de transmisión sexual, qué cosas nos vamos a contar respecto de nuestra exploración hacia afuera, cómo nos lo vamos a contar, cuándo nos lo vamos a contar, nos lo vamos a contar antes, nos lo vamos a contar después, si es que hay o no un derecho a veto en esta relación. El derecho a veto es, tú puedes estar con esta persona, tú no puedes estar con esta persona, ¿no? Cuando nosotros tenemos un acuerdo de derecho a veto, yo estoy aceptando que tú me digas con quién puedo o no puedo estar. ¿No? Entonces, ahí depende de cada relación, depende de cada vínculo. Por lo general, las reglas no son tan aconsejadas. A nosotros no nos toca aconsejar nada porque no somos consejeros, pero no se aconsejan tanto en el sentido de que, como no contemplan un consenso real, y la idea de la no monogamia es que sea consensuada, son más desaconsejadas que los acuerdos. Siempre la idea es como poder crear una relación a medida en base a acuerdos que sean pactados entre todas las partes. Sí. No, llegar a un consenso, me imagino, en donde todas las partes se sientan cómodas también, con eso, respetadas. Exactamente. Y otra gran cosa de los acuerdos que a mí siempre me gusta mencionar es que lo que yo veo por lo general es que hay como dos corrientes con los vínculos con las personas que llegan a este espacio queriendo abrir sus relaciones, ¿no? Por una parte está como quienes quieren acordarlo todo y quieren hacer como un Excel, una lista gigantesca de cosas que podemos o no podemos hacer, y quienes no quieren acordar nada, ¿no? Como fluyamos y veamos qué pasa. Claro. ¿No? Y bueno, aquí me parece a mí que es importante siempre evitar los matices, ¿no? Los grises en esto, porque es súper importante que la gente sepa que no podemos acordarlo todo, ¿sí? Es imposible que nosotros podamos prever cada una de las partes y es peligroso cuando nosotros empezamos a depositar nuestra confianza en la relación, en los acuerdos, ¿no? Es decir, yo me siento segura en la medida que tú cumples al pie de la letra estos acuerdos. Es peligroso cuando comenzamos a depositar la seguridad ahí, pero por otra parte no acordar nada también nos expone a que se generen dolores, ¿no? De que
la persona se pueda sentir vulnerada porque no se sintió cuidada, no se sintió vista, y nosotros podemos prevenir de qué manera cuidar a la persona que tenemos enfrente, ¿no? A través del diálogo. Entonces, Así que finalmente, siempre claro, hay que equilibrio. encontrar como un equilibrio. Exacto. Sí. Bueno, y desde el punto de vista clínico, ¿cómo se trabaja terapéuticamente cuando una persona desea abrir la relación y la otra no? ¿Qué tensiones suelen emerger en este proceso? Bueno, la no monogamia es un concepto paraguas, ¿no? Es decir, dentro del concepto paraguas existen distintos modelos amorosos, modelos sexoafectivos, distintas formas en que podemos practicar y ejercer la no monogamia. Las parejas swinger, la relación abierta, el poliamor jerárquico, el poliamor no jerárquico, la anarquía relacional, bueno, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que tienen en común todos estos modelos es la voluntad. ¿Sí? Es el componente del consenso entusiasta. De manera que si una de las partes no está de acuerdo con abrir la relación, entonces ahí lo que hay que hacer es entrar a preguntarle a cada una de las partes, ¿no? Por ejemplo, a la parte que quiere abrir la relación, ¿qué tan importante es para ti? ¿No? Esta exploración, el querer abrir y vivir y probar la no monogamia. Porque si para ti es súper importante, entonces hay que preguntarse hasta qué punto es factible seguir sosteniendo esta relación. El límite. Exactamente. Mencionado. Pero lo que no podemos hacer es obligar a alguien que no quiera abrir su relación a abrir la relación. Claro. Y bueno, pensando en el rol profesional, ¿cuáles son los principales desafíos para psicólogos y psicólogas al acompañar relaciones no monogámicas sin caer en prejuicios o miradas normativas? Yo creo que el principal obstáculo está en el desconocimiento que hay de los modelos no monógamos y de las herramientas adecuadas, ¿no? Como para abordar esto. Por una parte, creo que el desconocimiento es como de lo primero, pero además creo que es muy importante, si uno quiere acompañar la no monogamia, hacer un proceso de revisión de esa monogamia interiorizada, ¿no? En el fondo nosotros vivimos en un contexto determinado y ejercemos nuestra profesión en un contexto determinado, y por lo tanto la cultura atraviesa el ejercicio clínico, ¿sí? Lo determina, lo tiñe, lo influye. Entonces tenemos que entender hasta qué punto también ese contexto en el que yo crecí no está influyéndome en la manera en que yo estoy acompañando a las personas. Nosotros crecemos en una cultura que promueve la mononorma, ¿no? Esta creencia social de que la única manera correcta, moral, superior, ideal de tener un vínculo sexoafectivo es con una persona a la vez, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ¿hasta qué punto eso a mí está determinándome, ¿no? Influyéndome en la manera que yo tengo de mirar lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿no? Como lo que está bien, lo que está mal, lo que es ideal y lo que es no ideal. Y en ese sentido, para mí, hacer un proceso de revisión de esa monogamia interiorizada, entender que las no monogamias cargan con un montón de peso, ¿no? Con un montón de estigma. Hay mucho mito alrededor de esto, hay mucha invisibilización alrededor de esto, hay mucha presión social. Ser conscientes de estas cosas es súper importante a la hora de acompañar la no monogamia, y creo que es de los desafíos principales, ¿sí? Porque yo he sabido, y de hecho hay un estudio que habla de esto, de que 1 de cada 5 personas no monógamas se ha encontrado con violencias sistémicas en el espacio de la terapia, por desconocimiento, por juicio, por lo que sea, ¿no? que acompaña a esa terapeuta. Entonces, para mí esto es muy importante, estar muy atenta a las violencias y a los sesgos que hay respecto de eso. Y desde tu experiencia también, ¿qué ha sido lo más desafiante? Como acompañamiento, ¿Sí? Yo creo que lo más desafiante es saber que acompañamos a un porcentaje de la población que es una minoría, y por lo tanto remamos un poco contra la corriente porque hay todo un sistema que no acompaña esto, ¿no? En el fondo, los pacientes van al doctor y muchas veces tienen miedo de decirle a los doctores que son no monógamos, que tienen una relación abierta o que tienen un poliamor, por miedo al juicio, que eso muchas veces les hace callar información que luego puede repercutir negativamente en su salud, ¿no? La presión social que hay, los pocos espacios de comunidad que se pueden generar, ¿no? Y esto hace que los pacientes estén expuestos a un nivel de vulnerabilidad que hace más difícil el trabajo de la terapia, ¿no? Porque son muy reducidos los espacios finalmente en donde se sienten visibilizados, donde se sienten validados. Protegidos también. Protegidos, sí, totalmente. Bueno, y para ir cerrando, Valentina, ¿qué claves consideras fundamentales para construir relaciones no monogámicas saludables, especialmente en lo que respecta a manejo emocional, comunicación y revisión constante de acuerdos?
El autoconocimiento me parece que es clave para cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo para esto me parece que es clave saber qué necesitas tú en cada momento, saber qué significa para ti un cuidado, qué significa para ti sentir conexión con otra persona, entender cuál es tu motor en la no monogamia también es algo muy importante, entender qué es lo que te lleva a ti a querer este tipo de relación, ¿no? Y tener una claridad de eso, saber cuáles son tus necesidades, entender cómo son tus estilos de comunicación, cómo reaccionas tú frente a una emoción difícil, ¿no? Todas esas cosas es súper importante tenerlas claras para poder compartírselas a la persona que tienes al frente, ¿no? En el fondo, ¿cómo necesito yo ser cuidada? ¿Cómo necesitas tú ser cuidada? ¿Cómo hacemos, no? Para llevar esto de la mejor manera. Y flexibilidad, para mí también, y paciencia, esto es muy importante, porque sí que hay algo que también me pasa un montón, ¿no? Que la gente es como, bueno, yo ya me sé toda la teoría, me leí todos los libros que hay de no monogamia, me leí ética promiscua, me leí más allá de la pareja, me leí bla, 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 pero me siento mal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y ahí es que hay que tener un montón de paciencia, porque en el fondo estamos deconstruyendo algo que históricamente se nos ha enseñado de una manera y lo estamos deconstruyendo y eso necesita tiempo, necesitamos un ratito de ir integrando, interiorizando, procesando. Sí. Entonces, paciencia, flexibilidad, entender que somos un equipo, que esta es otra gran cosa, ¿no? También cuando yo acompaño parejas, acompaño vínculos diversos, veo mucho que frente al conflicto, algo que se levanta es esta sensación de yo contra ti, ¿no? Y es como no, son ustedes contra lo que les está pasando. Claro. Son un equipo. Y como equipo tenemos que poder entregarnos a confiar de que la otra persona no nos quiere hacer daño. Si tu persona, tu vínculo no te quiere hacer daño. Si se equivoca y la consecuencia de esa equivocación es que te hace daño, revisamos, subsanamos los daños, revisamos qué pasó, reelaboramos los acuerdos. Posiblemente si un acuerdo se rompe es porque ese acuerdo no era tan factible y no reflejaba tanto las necesidades de cada parte. Entonces, reelaboremos, ¿no? Como sentémonos a reestructurar. Y en la medida en que hacemos eso una y otra y otra y otra vez, vamos fortaleciendo el vínculo. Yo siempre le recomiendo mucho a las personas que tienen vínculos no monógamos sentarse a conversar cada cierto tiempo y tener pactado eso, ¿no? Claro. Nos vamos a sentar a conversar una vez a la semana, los jueves, vamos a tomarnos un vinito, vamos a comprarnos unos quesitos, no sé, ¿no? Y sentarnos a charlar de cómo nos sentimos. Una vez al mes, una vez cada 2 semanas, ¿no? Pero tener eso pactado para cuidar ese espacio y finalmente ir construyendo esto a medida. Sí. Como fomentar esa comunicación también, estas conversaciones que de repente, como mencionabas, resultaban incómodas. Total. Entonces, fijar ese espacio y también, como dices tú, cuidar ese espacio. Totalmente. Y esto que tú decías es súper importante porque los celos, ¿no? Como gran tema que hemos conversado el día de hoy. A mí mucha gente me pregunta como, ¿pero se puede dejar de sentir celos? Y mi respuesta es sí y no, ¿no? Es decir, una misma situación nos puede generar una experiencia de celos en un momento determinado de nuestra vida, pero puede no generarnos celos en otro momento diferente, esa misma situación, ¿no? Y podemos sentir celos por otro tipo de cosas. Y en el fondo, y aquí quizás me gustaría cerrar con esta idea, ¿no? Porque hay una tendencia a personalizar los celos, a hacerlos parte de nuestra identidad, ¿no? Yo soy celosa. Cuando nosotros entendemos los celos desde ahí, no le estamos permitiendo el cambio, no nos estamos permitiendo el desarrollo personal, la transformación, la exploración de qué es lo que está pasando. Estamos definiendo algo, no lo estamos haciendo identitario. Y desde ahí es más difícil trabajar, desde ahí es mucho más difícil cultivar la compasión, la ternura para con uno mismo, para con las demás personas. Entonces, entender el paso para mí de entender los celos como un rasgo, como algo que es inherente a nuestra personalidad, a entenderlos como una experiencia compartida por todo el mundo y que nos puede pasar como nos puede no pasar, nos posibilita mucho más el trabajo de esto y el cambio. Bueno, muchas gracias Valentina por acompañarnos hoy en este episodio. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales estás activa. Bueno, yo soy la Psicovalen en Instagram, la Psicovalen con P. Ahí me pueden encontrar, ahí siempre estoy compartiendo contenido, intento poder generar algo de representatividad, ¿no? A través de este medio de comunicación. Así que ahí me pueden encontrar, también hago terapia, acompaño personas solitas, acompaño vínculos diversos y me encanta. Y cada cierto tiempo también estoy haciendo algunas formaciones, tanto para colegas como para personas que son no monógamas, así que feliz de recibirles ahí. Excelente, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos también por escucharnos en este episodio y nos vemos en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo.
Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.